Hola, procedo a presentar a mi equipo, el cual está conformado por Luz Ortega, Itzel Neidar, Lisandro Pedrosa, Montserrat Castillo y yo, Susana Juárez. Vamos a hablar sobre los tipos de inmunidad y de la hipersensibilidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisandro. Hoy les voy a hablar sobre la respuesta inmunológica celular, que la respuesta inmune celular también depende de los linfocitos derivados del timo, que en la sangre periférica se representa por el 60 y 70% de los linfocitos totales. Primeramente estos se encuentran en las áreas paracorticales de los ganglios linfáticos y en los manguitos y arteriales del vaso y del tejido linfoide que están asociados a mucosa y a piel. Cada célula T está programada genéticamente para reconocer a un antígeno específico unido a la célula. La señal 1 también se produce cuando el TCR es captado, cuando se une, cuando reconoce un antígeno, y la señal 2 cuando tiene lugar a una molécula que es la CD28, que es de la superficie de las células T, cuando se interactúan con las moléculas coestimulantes. Seguimos con la respuesta inmunológica humoral, que cuando la inmunidad humoral también depende cuando es directamente de los linfocitos B, que constituyen del 10 al 20% de la población de los linfocitos circulantes. También en la sangre periférica se encuentran la médula ósea, los ganglios linfáticos, vaso, las amígdalas y también en órganos extralinfáticos como es el tracto gastrointestinal. El ganglio linfático también ocupa la corteza superficial, mientras que el vaso ocupa la pulpa blanca. Estas ambas localizaciones forman los folículos linfoides, que al activarse desarrollan centros germinales que se tiñen de forma más pálida que el resto. También la señal 1 se produce cuando el BCR reconoce cuando se une al antígeno, cuando es soluble y cuando es adecuado, y la señal 2 es cuando tiene lugar con la molécula CD40 de la célula B cuando interactúan con la molécula coestimulante, ligando la célula CD40. Los órganos centrales y periféricos del sistema inmune son los que participan en todo el proceso de la diferenciación para la producción de los efectores de la respuesta inmune. Estos están conformados por órganos linfoides primarios, centrales o generadores. En ellos se forman y maduran las células de la inmunidad, que se proporcionan en el entorno de dichos linfocitos que adquieran su repertorio de receptores específicos para cada antígeno y seleccionan de modo que posean la autotolerancia. Y los órganos linfoides secundarios, periféricos o diferenciadores. En estos órganos se proporciona el entorno para que los linfocitos interactúen entre sí y con otras células, para que estén en contacto con el antígeno. El sistema linfático, que está formado por una red de vasos capilares y ganglios linfáticos, a lo largo de estos tiene la función de un punto de vista inmunológico de capturar antígenos de los líquidos corporales en los tejidos. En los órganos secundarios se encuentran el ganglio linfático, el vaso, el tejido linfoide asociado con la piel y mucosas como las amígdalas, adenoides y placas de Peyerl. Es aquella cuando se produce cuando un inmunógeno se pone en contacto por primera vez con el sistema inmune del individuo. Después de tener este contacto con el sistema inmune de la persona, hay un periodo que puede durar días, durante el cual los anticuerpos no son detectados en el torrente sanguíneo, y este se le llama periodo o tiempo de latencia. El tiempo de periodo de latencia depende de la especie, depende principalmente del receptor del sistema inmunológico del ser humano. También depende de la vía de administración y finalmente también depende de la sensibilidad de la técnica del laboratorio, depende de los anticuerpos. El periodo de latencia no indica el tiempo necesario para que se inicie la producción de anticuerpos en el nivel celular, ya que se ha comprobado que durante 20 minutos después de la exposición ya hay síntesis de anticuerpos, pero este resulta difícil detectarlo hasta que se produzca una cantidad suficiente para ello, y esta respuesta es la cantidad de anticuerpos producidos. No es muy alta y la duración de estos en el suero sanguíneo es muy corta. Y tenemos la respuesta inmune secundaria, que es aquella que se reproduce cuando el sistema inmune del individuo se pone en contacto con un inmunógeno que previamente ya había provocado
una respuesta inmune en el mismo individuo. Es decir, es lo mismo que pasó con el COVID. Una persona que ya se contagió una vez y de nuevo se vuelve a contagiar. Esto es a lo que se refiere. Y esta respuesta se caracteriza porque el periodo de latencia es mucho más corto que en el de la primaria. El título de anticuerpos que se alcanza es mucho mayor y estos anticuerpos permanecen en el suero sanguíneo durante un periodo mucho más prolongado. En cuanto a las características de la respuesta secundaria, se explican por la presencia de las células de memoria que se han formado durante la respuesta primaria. Como estas células se han cumplido parcialmente su periodo de diferenciación, llegan más rápido hasta el estadio de células productoras de anticuerpos y por ello es que hacen el tiempo de latencia que sea más corto, ya que en la parte de la respuesta primaria la población de células son capaces de responder a un determinado inmunógeno que se ha multiplicado y esto llega a explicar a que la respuesta secundaria se hace un mayor alcance de anticuerpos. Hipersensibilidad. Es un fenómeno mediante el cual el sistema inmunitario de un individuo responde ante una sustancia extraña, así de una forma alterada, excesiva o no controlada, aberrante, y que trae como consecuencia lesiones hísticas que pueden ser de variada magnitud y gravedad. Su clasificación está en 2. Según el tiempo de aparición de las manifestaciones después del segundo contacto con el antígeno, pueden ser inmediatas o retardadas, y según el mecanismo patógeno principal responsable del daño. Hipersensibilidad tipo 1. Esta se va a definir como una reacción inmunológica del desarrollo rápido que ocurre momentos después de la combinación de un antígeno con un anticuerpo unido a mastocitos o a basófilos en personas previamente sensibilizadas a antígenos en cuestión. La secuencia típica de eventos en la hipersensibilidad tipo 1 es la siguiente. 1. Producción de hemoglobina E por las células B en respuesta de un antígeno, el cual va a ser la sensibilización. 2. Unión de la hemoglobina A a receptores Fc, específicos sobre la superficie de las células cebadas y basófilos. 3. Interacción de un antígeno introducidos con la hemoglobina y unidad, dando lugar al siguiente paso. 4. Activación de las células cebado, basófilo y liberación de mediadores, y son los siguientes: mediadores preformados o primarios, que son almacenados en gránulos, y son aminas biógenas, proteoglicanos y proteínas de gránulos. También existen los mediadores de nueva síntesis o secundarios, y son derivados de lípidos y citocinas. Las manifestaciones clínicas y patológicas de la hipersensibilidad tipo 1 son debidas a las acciones de los mediadores liberados fundamentales de grupos de sustancias. Se efectúan en 2 niveles. El nivel 1 son vasos sanguíneos y es el aumento de la hipermeabilidad vascular, vasodilatación y 2 musculaturas lisas, que es la concentración. El antígeno descendente de la hipersensibilidad tipo 1 se denomina alérgeno, que es un antígeno con determinadas características estructurales. El mismo puede producirse por picaduras de insectos, inhalación de polen, de polvo en caza de animales, entre otros. Según la localización donde ocurren estas reacciones, pueden ser locales generales. Las locales dependen de la puerta de entrada del alérgeno y adoptan formas de tumefacciones cutáneas, y las generalizadas pueden manifestarse como una enfermedad. Hipersensibilidad tipo 2. Esta, medida por anticuerpos dirigidos contra antígenos existentes en la superficie de las células, en otros componentes del tejido. Las lesiones son debidas a la unión de
anticuerpos específicos, antígenos tisulares fijos o células circulantes. Los mecanismos efectores son responsables de las consecuencias patológicas de anticuerpos o depósitos de inmunocomplejos, y los mecanismos son los siguientes: lisis de las células, reclutamiento y activación de células inflamatorias, fagocitosis de células unidas, anticuerpos, lisis de células unidas, anticuerpos por células. Los anticuerpos pueden causar efectos patológicos por unión a moléculas importantes funcionalmente y alterar funciones celulares sin causar daño o destrucción tisular. El anticuerpo puede ser de clase inmunoglobina G o inmunoglobina M y puede ser detectado en la superficie de la hematíe por la prueba de la antiglobulina. Cuando están presentes en bajas concentraciones en la superficie celular, la inmunoglobina G puede tener o no efecto. En concentraciones altas, lleva a la unión de la hematíes a los macrófagos. Esta unión puede conducir al daño de las membranas de hematíe y en su fagocitosis y destrucción por los macrófagos. Hola, a mí me toca exponer el tema de hipersensibilidad tipo 3 y 4. Bueno, la hipersensibilidad tipo 3 van a ser un compuesto de antígeno soluble y un anticuerpo específico. Estos compuestos van a estar formados en la circulación y pueden depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos de cualquier parte del cuerpo. Algunas de sus características patológicas de estas enfermedades se van a reflejar en los sitios de deposición de inmunocomplejos circulantes, es decir, que no van a ser determinadas por la fuente celular del antígeno. Algunos de los mecanismos de efectos de daño celular pueden ser mediados por inmunocomplejos, como son los siguientes: lisis de célula mediada por complemento, que va a ser el MAC, el reclutamiento y activación de las células inflamatorias, que van a ser neutrófilos y macrófagos, la fagocitosis de células unidas a anticuerpos. Como hallazgos morfológicos de daño tisular en la hipersensibilidad tipo 3, vamos a encontrar lo que es una necrosis y una infiltración celular compuesto de predominantes de neutrófilos. Algunos ejemplos de la enfermedad pueden ser el lupus, el depósito de inmunocomplejos y la poliartesis nudosa. La reacción de Artus va a ser una enfermedad local por inmunocomplejos. Esta se va a definir en un área localizada de necrosis tisular. Esto va a ser debido a una vasculitis aguda por inmunocomplejos, descrita por Artus en 1903. Él notó que la inyección subcutánea del suero del caballo producía una reacción aguda localizada que se desarrollaba en unas pocas horas y a veces progresaba hasta formar una necrosis. En su histología vamos a tener que un examen histológico va a mostrar los cambios típicos de la inflamación aguda: congestión de vasos sanguíneos, exudado inflamatorio, pavimentación y migración de polimorfonucleares. Bueno, en enfermedad por suero va a ser una reacción generalizada que va a ser comúnmente conocida como enfermedad del suero o enfermedad por complejos inmunes circulantes. Como evolución tenemos cuando la enfermedad se debe a una sola y una gran exposición al antígeno. Como un ejemplo tenemos glomerulonefritis post-estreptocócica aguda por enfermedad del suero aguda. Bueno, a continuación va a seguir el tema de hipersensibilidad tipo 4 de tipo celular. Esta va a estar mediada por linfocitos T que van a ser específicamente sensibilizados con receptores específicos en una superficie. El granuloma, formado por un agregado microscópico de células epiteliales que van a ser los macrófagos acumulados. La fase 1 va a ser la fase de reconocimiento de células CD4 o CD8 que van a reconocer antígenos proteicos. La fase 2, la fase de activación de linfocitos T, donde secretan citocinas y proliferan. La fase efectora va a ser la fase de inflamación y resolución de macrófagos y linfocitos T. Como ejemplos de algunas enfermedades vamos a tener lo que son las respuestas inmunes mediadas por células o microbios y otros agentes extraños y el rechazo a trasplante. En la enfermedad autoinmune
vamos a tener que es un proceso fisiológico que ocurre en el organismo normal donde no hay autorreactividad, pero no enfermedad. Como ejemplo, vamos a mostrar los anticuerpos de suero en personas de edad avanzada. La clasificación de las enfermedades autoinmunes van a ser en enfermedades autoinmunes órgano-específicas y enfermedades autoinmunes sistémicas. La enfermedad de tiroiditis o enfermedad de Hashimoto va a ser una enfermedad que afecta a la glándula tiroides, que se encuentra en el suero de anticuerpos a los componentes normales del tiroides en prácticamente todos los casos de tiroiditis de Hashimoto. Se incluyen anticuerpos que relacionan con la tiroglobulina, un segundo componente del coloide tiroideo, y componentes de membrana celular de las tiroides. La tiroiditis afecta más frecuente a las mujeres que a los hombres y su incidencia aumenta con la edad a medida que van avanzando en las edades más ancianas.